nuestro equipo está atento para responderlas. Al final tendremos un espacio de interacción y preguntas. Bienvenidos todos. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña el experto temático, el doctor Leonardo Cruz, quien nos hablará del tema lavado de activos y financiación del terrorismo, retos para las empresas colombianas en tiempo de pandemia y pospandemia. Buenas noches, profesor Leonardo. Adelante. Tatiana, muy buenas noches y para todos los participantes, buenas noches. En nombre de la U de Cataluña, les doy la bienvenida, agradezco que nos acompañen en este espacio y tal como mencionaba Tatiana, el tema que nos centra es lavado de activos y financiación del terrorismo, retos para las empresas colombianas en tiempos de pandemia y pospandemia. Me parece de pronto pues más como por prudencia realmente presentarles dos definiciones para iniciar esta charla. ¿Por qué? Porque es factible que en este escenario no hayan tenido de pronto contacto con este mundo de lavado de activos y financiación de terrorismo. Me refiero a contacto desde el punto de vista de la gestión profesional. No hubo nada que ver obviamente con actividades al margen de la ley ni mucho menos. Y es necesario ver las definiciones, ¿por qué? Porque hay paradigmas. Hay paradigmas frente a lo que es lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero esos paradigmas los vamos a ir revisando en la medida que nuestra charla vaya avanzando. La primera definición que les quiero compartir es lavado de activos. Vamos a mirar nuestro código penal que contempla. Me voy a permitir leerla, pero también los invito a que ustedes hagan una lectura en su ritmo. En Colombia, el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen inmediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad, o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, está participando en una cadena de lavado de activos. Esto es tomado del artículo 323 de nuestro Código Penal. Es una definición bien densa. Es factible que quienes no están de pronto en un contacto permanente desde el punto de vista profesional se lleven cierto tipo de sorpresas, ¿no? Porque es una definición realmente que tiene sustancia y ya la vamos a analizar más adelante. La siguiente definición que quiero que revisemos es la de financiación del terrorismo, haciendo claridad que en nuestro Código Penal se denomina no solo financiación del terrorismo, realmente es como aparece en la parte inferior de la diapositiva. Financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. ¿Qué nos dice el Código Penal? El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas. Es también una definición que es bastante robusta.
A partir de esas dos definiciones, podríamos hacernos una pregunta. Yo los invito a que cada uno, desde su punto de vista, en el espacio en el que se encuentren, se pregunten si desde el punto de vista eminentemente como persona natural, como profesional o como participante de una empresa, sea usted empleado o empresario, entre otros roles, ¿será que el lavado de activos y la financiación del terrorismo es algo que nos toca? Yo acá no tengo la visibilidad del chat, pero quien quiera puede colocar con una S sí o una N no, o de pronto una I, indiferente, ni como persona natural, ni como profesional, ni como miembro activo de una actividad empresarial me afecta. Podríamos colocar S, I o N. Yo creo que solo basta mirar nuestros medios de comunicación y día a día, desafortunadamente, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con esto, a alto nivel empresarial, alto nivel político, alto nivel social. Nos encontramos con esto, uno de los proyectos, mejor dicho, más perversos que se han dado en cuanto a la gestión de corrupción en Colombia. Reficar. ¿Son familiares de estas personas? El programa alimenticio escolar, grupos armados al margen de la ley, contrabando. Titular del pasado domingo en el periódico El Tiempo. Disidencias de las FARC duplican su número de hombres en solo 12 meses. Y así, desafortunadamente, ese es el día a día de nuestra actividad en Colombia. Titulares de prensa, radio, etcétera. Desafortunadamente, cada vez aparece generalmente un evento más oscuro que eclipsa a los demás y casi que nosotros nos acostumbramos a convivir desafortunadamente con este tipo de problemáticas. Y creo que nos acostumbramos, no sé si será por resignación o porque ya lo vemos como tan normal que prácticamente algo de lo que nos afecta en nuestra sociedad colombiana es la pérdida de sensibilidad hacia ese tipo de conductas. Hace que en cierta forma se vuelva nuestro contexto no solo colombiano, sino latinoamericano, una zona especialmente propensa a que este tipo de actividades definitivamente se den y permeen todos los estamentos de una sociedad. Si nosotros nos vamos a la definición de lavado de activos, podemos hacer un análisis digamos muy primario. Podemos tomar esta primera parte, el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen inmediato o inmediato en. Viene la segunda parte. Preguntémonos si en las empresas en las que nosotros trabajamos, en nuestros roles profesionales o inclusive en nuestro día a día, nosotros podemos ser utilizados ¿para qué? Para adquirir, para resguardar, para invertir, para transportar, para transformar, etcétera. Todas esas actividades que están ahí. Miremos la segunda parte de la definición. Un conjunto de actividades al margen de la ley, desde tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, estupefacientes, el contrabando, la corrupción, delitos contra la administración pública. Desafortunadamente, eso es nuestro día a día. Y detrás de eso, ¿qué hay? Detrás de eso hay organizaciones. Detrás de eso hay estructuras. Detrás de eso hay esquemas operacionales, hay esquemas logísticos. Detrás de eso también hay equipos asesores muy fuertes a nivel contable, a nivel jurídico. Y miremos la última parte. También nos dice que el que les dé apariencia de legalidad o los legalice,
los oculte, los encubra, ¿sí? Y si uno analiza esta definición, en ningún lado va a aparecer que uno tenía esa intención, ¿no? Simplemente dice, si usted adquirió, si usted resguardó, etcétera, si usted ocultó, encubrió, etcétera. No es necesario, y acá viene uno de los primeros paradigmas que es importante abordar. Cuando se habla de lavado de activos y de financiación de terrorismo, hay veces, y lo digo por la experiencia profesional, a nivel de empresas y a nivel de cierto tipo de ramos profesionales, se piensa que eso es un tema que está con los demás, que para estar en este mundo hay que rodearse mal, hay que andar con narcotraficantes, hay que andar con grupos operacionales al margen de la ley, etcétera. Y eso realmente no es la realidad, porque aquí realmente cuando hablamos de esas conductas delictivas, estamos hablando de cadenas delincuenciales. Y una cadena es un conjunto de eslabones, donde algunos pueden tener la intencionalidad y algunos de los eslabones, desafortunadamente, a veces son simplemente utilizados. Es por eso que valdría la pena preguntarnos entonces, desde el contexto empresarial, ¿cuáles son los niveles de exposición que tenemos frente a esta tipología de conductas delictivas? Generalmente una organización tiene un ciclo de relacionamiento y ese ciclo de relacionamiento nace de una relación primaria fundamental que son los clientes. Son aquellos destinatarios de ese portafolio de productos y servicios que una organización genera. Pueden haber relaciones de transaccionalidad en función de la contraprestación, es decir, yo entrego mi producto o servicio y yo recibo una retribución por parte de ese cliente. Pero también hay organizaciones que no tienen necesariamente fines lucrativos y también tienen clientes, simplemente que se enmarcan dentro de otras figuras donde no necesariamente el factor económico y de lucro son los más relevantes. Ejemplos, los hay muchos, en sector de educación, en ONGs, en fundaciones, pero en esencia tienen su razón de ser también para un usuario final, para unos clientes. Otro tipo de relación fundamental es que detrás de cada organización generalmente vamos a encontrar un componente de propiedad, que serían los socios, son los propietarios, que hay diferentes esquemas de propiedad, es diferente. Puede ser inclusive una entidad pública, también tiene un esquema de propiedad en función del Estado. Nosotros conocemos por el Código de Comercio las diferentes tipologías de organizaciones que hay en función del carácter de propiedad. Son personas que pueden ser naturales o jurídicas y que son las que han considerado pertinente desarrollar un proyecto de organización en función de buscar unos clientes, atenderlos y seguramente obtener algunos beneficios. Para que eso sea posible, se requieren funcionarios, equipos de trabajo, personas con cierto tipo de habilidades, de conocimientos, que ponen esos conocimientos de manera estructurada, organizada, en función de esa empresa, de esa organización, para que sea posible el ciclo de transformación y se le pueda llegar a un cliente con un producto o servicio. Hace parte también de esas relaciones los proveedores. Proveedores que nos pueden suministrar infraestructura, materias primas, información, etcétera, dependiendo del tipo de organización a la cual nosotros hagamos referencia. Y generalmente vamos a encontrar un aliado muy importante en el mundo empresarial y es el sector financiero, lo que denominamos la banca. Generalmente es transversal, ¿por qué? El sistema financiero se convierte como en ese sistema circulatorio para el ser humano, el sistema bancario, el sistema financiero se convierte en el sistema circulatorio de los recursos para una economía, para una sociedad. Es a través de ella que fluyen y se ejecutan decisiones de pago, de cobro, de transferencia, etcétera, que en últimas son las que reflejan la dinámica y la actividad empresarial y por lo tanto también social que hay en un contexto, sea regional, sea país, etcétera. De hecho, uno de los principales análisis que se hace cuando se hace un estudio de la economía, de la calidad de la economía de un país, obligatoriamente implica revisar cuál es la situación de ese sistema financiero.
Y aquí valdría la pena entonces preguntarnos, a partir de las anteriores dos definiciones, si en materia de lavado de activos y de financiación de terrorismo, una organización puede estar expuesta a que se le materialice ese tipo de riesgos. Preguntémonos de la siguiente manera. Nuevamente, si alguien quiere activar en el chat, obviamente, pues compartir con los demás participantes en la forma de S o N, S sí, N no. Si una organización, a través de sus socios o de sus propietarios, puede ser contaminada por recursos que estén asociados a lavado de activos y financiación de terrorismo. ¿Será que sí o será que no? ¿Será que a través de los funcionarios una organización puede ser contaminada con esta tipología de conductas delictivas? ¿Será que a través de mis clientes yo puedo ser contaminado por temas de lavado de activos y de financiación de terrorismo? ¿Será que por mis proveedores yo puedo ser contaminado? Es muy probable que cuando uno haga el análisis, uno va a encontrar un sí, un sí a través de socios, un sí a través de funcionarios, un sí a través de clientes, un sí a través de proveedores. Pero también hay que tener en cuenta que hay otras organizaciones que manejan otro tipo de contrapartes. Ejemplo, inversionistas, aliados estratégicos, ejemplo, cuando se van a presentar una licitación y hacen consorcios, etcétera. En la medida que yo tenga más relaciones activas, yo puedo ser definitivamente ser sujeto de ser contaminado con este tipo de conductas delictivas y por lo tanto que se me materialice el riesgo. Mirábamos en la anterior diapositiva esos casos de corrupción tan fuertes y no solo de corrupción, también de conductas delictivas, de conductas delincuenciales. Lo que se mueve en esos mundos son recursos de gran tamaño. Solo hay que ver las cifras de Reficar, solo hay que ver las cifras de Odebrecht. Y cuando ustedes miran los análisis de caso que hace, por ejemplo, la prensa, y si no lo han podido hacer, los invito a que hagan esas lecturas, hay resúmenes muy interesantes, donde se hace la cronología, y la cronología va acompañada generalmente, digamos, por un análisis en sí de lo que realmente pasó. Vemos que son sistemas altamente estructurados, ya no son tan burdos como en algún momento podrían serlo. Hace algunas décadas, para que tenemos cierta edad, por ejemplo, en la época de los 80, todo este tipo de temas se manejaban casi que de una manera tan, digamos, rústica, donde se transaba era en efectivo. Y uno por eso veía imágenes de la época, películas, novelas, etcétera, donde era común ver que avionetas que llegaban cargadas de dólares, áreas que tenían que contar los dólares y para contarlos entonces les quedaba mejor simplemente clasificarlos por la denominación y pesarlos, porque se movía tanto recurso pues que era definitivamente muy dispendioso hacer el conteo. Hoy en día esos esquemas ya no se dan, no se dan porque hay una evolución natural de este modelo de conductas delincuenciales y son altamente también estructuradas y tecnificadas. Tienen protocolos, tienen esquemas, tienen aliados, tienen especialistas en montar ese tipo de actividades. Y son actividades que tienen un reto, y el reto es filtrar la actividad empresarial, la actividad social, legal. ¿Para qué? Para darle apariencia de legalidad a esos recursos que vienen de dudosa procedencia, o no de dudosa, simplemente de oscura procedencia. No les importa por dónde se permee, si a través de un funcionario, de unos socios, de unos proveedores, de unos clientes, etcétera. No les importa si detrás de eso se llevan personas de bien. Seguramente nosotros hemos podido apreciar en reportes de prensa también o en casos que en algunas oportunidades ustedes hayan podido de pronto experimentar personas de una gran idoneidad, de una gran calidad humana, han caído víctima de estos temas, a veces conociendo, a veces desconociendo la situación.
Y todo lo que hay que hacer entonces en el mundo empresarial nos obliga a que una entidad no solo tiene que ser eficiente desde el punto de vista del cumplimiento de su misión, de su direccionamiento estratégico, tener unos clientes, ser viable, generar ingresos, etcétera, sino también estar blindada frente a esta tipología de conducta. ¿Por qué es importante? Porque este riesgo en particular tiene unas características que vamos a ver un poco más adelante. Cuando hablamos entonces del riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo, vamos a hacer referencia a qué? A qué es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, contrabando o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. Acá tampoco se está mirando si se tenía o no la intención. Simplemente acá están haciendo referencia a qué? Posibilidad de pérdida o daño. ¿Y por ser qué? Por su propensión. Quiere decir que puede ser utilizada. Y seguramente en algunos de los casos que nosotros podemos leer en prensa, los invito nuevamente a que hagan esos análisis, dentro de esas cadenas delincuenciales caen personas jurídicas y personas naturales de bien, por ignorancia, por negligencia, por desconocimiento, etcétera. Pero caen personas de bien que fueron manipuladas, que fueron utilizadas por unas instancias que claramente tenían unos fines delincuenciales. Este riesgo de lavado de activos y de financiación de terrorismo, a diferencia de otros riesgos empresariales, tiene una particularidad y es que es no tolerable. No tolerable, ¿por qué? Porque una de las principales consecuencias que puede generar es de tipo reputacional. El buen nombre de una empresa es prácticamente el activo más relevante que puede tener. Y todo aquello que deteriore ese gran activo, pues obviamente genera un desgaste. No solo un desgaste, hay situaciones, hay casos documentados acá en Colombia, a nivel internacional, etcétera, donde simplemente un impacto reputacional en función de esta tipología de riesgos hace que una empresa quede fuera de mercado. Hay casos donde claramente hay organizaciones que les ha tocado prácticamente marchitarse y volverse a crear. Hay otros tipos de riesgos que sí se pueden, digamos, tener márgenes de tolerancia en función de pronto del riesgo de crédito, en riesgo de liquidez, generan pérdidas, generan daños, obviamente, pero, digamos, no tienen ese poder tan contundente de neutralizar y de poner fuera de mercado a una organización. Los riesgos empresariales no caminan solos, van de la mano. Un riesgo de crédito me puede llevar a un riesgo de liquidez, un riesgo de liquidez me puede llevar a incumplir compromisos, en función de eso puedo tener riesgos legales, riesgos de cumplimiento y también reputacionales. Eso mismo pasa con el riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo. La normatividad colombiana, que se basa en estándares también internacionales, nos plantea que el riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo va de la mano con otros riesgos, principalmente el reputacional, todo lo que afecta a la imagen y el buen nombre de la empresa. El legal lo pone, digamos, frente a atender marcos normativos, procesos judiciales en Colombia, de pronto por negligencia, de pronto por otro tipo de conductas. Tiene un efecto de contagio y tiene también consecuencias de tipo operativo. Es un riesgo no tolerable y en función de eso, a nivel internacional y obviamente a nivel regional Latinoamérica y a nivel Colombia, se han generado marcos normativos e instrumentos que buscan dotar a las economías, a los países, a la sociedad y sobre todo al sector empresarial para que se blinde y que no sean permeados por este tipo de actividades delincuenciales. Dentro de los instrumentos, pues hay metodologías, hay sistemas de información, hay esquemas de alarmas tempranas, etcétera. Y claramente hay unos marcos normativos que en Colombia son muy claros y que están focalizados por sectores. Es así como en Colombia se identifican prácticamente 17 sectores por parte de la UIAF y cada sector generalmente tiene un cabeza de sector estatal
que es el órgano que genera las normas, las reglas de juego de ese sector. Ejemplo, para el sector financiero colombiano está la superfinanciera. La superfinanciera se encarga de generar cierto tipo de reglas, de protocolos, de instrucciones que deben ser atendidas por quienes participan en ese sector. Y dentro de los protocolos y reglas de juego están las normas que tienen que ser cumplidas en materia de los sistemas de administración contra el riesgo de lavado de activos y de financiación de terrorismo. Pregúntense ustedes, en el sector al que pertenece la empresa o en el que ustedes se desempeñan profesionalmente o en el que aspiren de pronto a incursionar, ¿cuál es el cabeza de sector? Una superintendencia, y en función de esa superintendencia, ¿cuáles son los marcos normativos que han desarrollado? También hay casos para temas de comercio internacional, importación, exportación, donde están temas asociados a la DIAN, protocolos. Es importante tener en cuenta que existen esos instrumentos cuyos fines evidentemente son primero de prevención y si no, de detección, pero orientados a qué? Al blindaje empresarial, al blindaje social y claramente el de una economía en su conjunto. Hay un sistema nacional en Colombia, se denomina el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra la Financiación de Terrorismo. Tiene un enfoque de prevención, de detección, de investigación y, de ser el caso, de judicialización. Y en cada rol participan ciertos sectores, ciertos actores. El contexto empresarial participa en el primer rol, el de prevención. ¿Orientado a qué? A que en las mismas actividades económicas y empresariales, y por ende las sociales, se monten los controles y todos los sistemas orientados a, como su nombre lo indica, a prevenir. Es por eso es que estas normas van dirigidas a las empresas y en función de esos sistemas se hacen ciertos reportes. Reportes que van a otras instancias, se hace la labor de análisis, de inteligencia, y si se detecta algo que de pronto puede ser constitutivo de indicios, que den luces frente a conductas delictivas, van instancias de investigación y posteriormente de judicialización. Si hacemos parte de una empresa, estamos en el primer rol de prevención y nos obligan ciertas normas a montar esos sistemas. Sistemas que son sectoriales, con ciertas características propias para cada sector. ¿Por qué? Hay riesgos que son, digamos, transversales, pero que tienen mayor o menor materialidad o incidencia o probabilidad en cierto tipo de sectores. No es lo mismo un sector salud a un sector financiero. No es lo mismo un sector de transporte y carga a un sector solidario. Entonces, cada cabeza de sector ha generado esos marcos normativos, los ha expedido y los ha expedido generalmente acompañado de ¿qué? De unos plazos de implementación. Si nosotros nos paramos hoy, en el año 2020, la gran mayoría de esos plazos ya expiraron. Quiere decir que las organizaciones, las empresas destinatarias de esas normas ya tienen que haber cumplido con esas implementaciones. Implementaciones que traen un conjunto de requisitos, que son unos debes, debe. Para quienes están familiarizados con el mundo de las normas técnicas y el jurídico, los requisitos se constituyen básicamente en temas que deben ser implementados y adoptados. En algunos casos hay normas que nos dicen lo que debemos cumplir, hay otros casos donde nos dice también lo que debemos y también cómo lo podemos cumplir. Pero fijo, sí nos está diciendo lo que debemos cumplir. Y todo esto al estar en un marco normativo es mandatorio, quiere decir que obliga, y como obliga, hay un reto y es demostrar el cumplimiento de esos requisitos dentro de los plazos que los marcos normativos han establecido. Pensemos entonces que si una organización tiene un conjunto básico de contrapartes, que aquí simplemente hacemos la ilustración de las más relevantes, pero que son más, no es lo mismo relacionarse con los clientes que relacionarse con los socios. No es lo mismo los procesos de generación, prospectación comercial para después hacer conocimiento y vinculación y venta que los procesos de capitalización, de pago de dividendos, etcétera, con socios. No es lo mismo las relaciones con los funcionarios, donde seguramente en función de unas necesidades yo hago vinculación, hago desarrollo de funcionarios, etcétera, a relacionarme con mis proveedores.
cada uno tiene sus particularidades. Es por eso que el reto de una organización es establecer un sistema de alertas, de control, de monitoreo que le permita, en esencia, prevenir. ¿Prevenir qué? Prevenir que cierto tipo de relaciones, cierto tipo de recursos se permeen y filtren a la organización en los diferentes canales y relaciones que puede tener. Ahí las vemos. Y como cada tipo de relación es diferente, es muy probable, y en la práctica así es, lo que funciona para clientes de pronto varía frente a lo que debe funcionar para socios y propietarios. Son controles, son alarmas, son metodologías diferentes. Es diferente con los proveedores y es diferente con funcionarios. Y si colocáramos otras contrapartes, seguramente van a ser diferentes. El reto es definirlas, implementarlas e integrarlas para que se logre el blindaje total de la organización. De esta manera, no se materializa ese riesgo y la probabilidad, en caso de que exista un riesgo ya inherente, la idea es que lo llevemos a unos niveles muy bajos, porque acordémonos, este es un riesgo no tolerable que tiene unas consecuencias reputacionales, legales y operacionales bastante fuertes. Es común que este sistema, que es un conjunto de elementos, políticas, protocolos, roles, etcétera, se le haga como una denominación y los marcos normativos de Colombia los bautizan. Para algunos sectores es el SARLAF, para otros CITLAF, y según el sector hay otros tipos de nombres. Les agregan una o dos letras, le simplifican, le aumentan, pero en esencia, ¿de qué estamos hablando? De que ese sistema de blindaje realmente es un sistema, valga la redundancia, y el sistema implica la integración articulada de partes para un objetivo común. En este caso, ¿cuál es? Blindar a la organización frente a este tipo de riesgo, de lavado de activos y financiación de terrorismo. Es preventivo, tiene un alto componente metodológico en todos sus diferentes momentos. Se basa en buenas prácticas y estándares internacionales. Si uno mira la documentación, de dónde vienen nuestras normas, hay convenios a nivel internacional, hay documentos marco, hay buenas prácticas, hay guías, que son las que acuerdan las diferentes economías, los diferentes países y se comprometen en hacer de ellos implementaciones y hacerlos mandatorios para que en su conjunto se minimice y se le vuelva mucho más difícil a quienes tienen la intención de lavar activos y de financiar terrorismo el hacer ese tipo de actividades. Pensemos que a nivel mundial el evento que se generó por las Torres Gemelas marcó un hito donde le dio un realce muy importante a lo que es la lucha contra la financiación del terrorismo. Cuando se dio el evento de las Torres Gemelas, el gobierno de los Estados Unidos, de manera inmediata, ya tenía varias conclusiones. Y dentro de las varias conclusiones que ya tenía el gobierno de los Estados Unidos, era que detrás de esos equipos, de esos grupos terroristas, habían realmente gobiernos, habían empresas, empresas inclusive con altísima reputación, y eran empresas que apoyaban, que le suministraban recursos a estos grupos. Y también nace entonces una nueva estrategia para combatir la financiación del terrorismo y también el lavado de activos. Y se considera fundamental atacar ¿qué? Los círculos logísticos, las cadenas logísticas, que pueden ser también las de los suministros de los recursos, en este caso los monetarios, entre otros. Entonces, la lucha contra el terrorismo va más allá del aparato militar, va también contra esas redes que permiten que esos grupos delincuenciales operen. Es por eso que en Colombia, dada nuestra historia, que desafortunadamente hace que tanto el tema 1, que es la activos, como el de un número 2, que es financiación del terrorismo, tengan un peso y una presencia que nos ha acompañado básicamente durante muchas décadas. Colombia es un país que ha experimentado en carne propia el auge, la maduración, la evolución, etcétera, de este tipo de fenómenos. Y es por eso que en Colombia el reto de combatir este tipo de conductas delictivas
va evolucionando, porque los mercados van evolucionando, las metodologías van evolucionando y las redes delincuenciales también van evolucionando. Podríamos preguntarnos, bueno, y frente a la coyuntura sanitaria que actualmente vivimos, ¿será que ese sistema de blindaje tiene algún tipo de impacto? Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, o que es indiferente, depende de. Si empezamos a analizar la coyuntura sanitaria con lo que está viviendo el sector empresarial, no necesariamente todos, pero sí una gran mayoría, seguramente vamos a encontrar que en algunos casos hay organizaciones que están viviendo pérdida de mercado. Es una realidad. Hay una desaceleración en su dinámica de mercado. La pérdida de mercado va a contraer consigo ¿qué? Una caída de los ingresos. Seguramente en función de la caída de los ingresos, la organización va a requerir necesidades de recursos y va a tener seguramente que hacer ¿qué? Vivir un desbalanceo entre sus ingresos y sus egresos. Esta es una situación que es compleja. Puede marcar, digamos, la continuidad o no de una organización. Pero frente a cierto tipo de situaciones desesperadas, también pueden venir decisiones desesperadas. Pregunta, ¿será que una organización que esté viviendo una coyuntura de iliquidez, de gran estrés en función de atender sus operaciones y que acuda a un sistema normal, a un sistema tradicional de suministro de recursos, como lo puede ser la banca, como lo pueden ser los procesos de capitalización, etcétera, y que se encuentre con esas puertas cerradas, es factible que pueda tener una tentación? ¿Y cuál puede ser la tentación? Acudir a fuentes no necesariamente tradicionales de suministro de recursos. Es factible que cierto tipo de empresarios estén viviendo momentos angustiantes y frente a un momento de angustia se pierde la lucidez. Pero también hay que mirarlo desde el otro punto de vista. Este es un momento de oportunidad para aquellos generadores de recursos que provienen de ese tipo de actividades. Es el momento oportuno ¿para qué? Para golpear puertas, para inyectar recursos vía proveeduría, vía propiedad, es decir, inyección de capital mediante una capitalización, mediante una compra parcial o total de una organización, o a través de negocios, volviéndose cliente. Y frente a las necesidades tan apremiantes, es probable que los protocolos de análisis orientados al ciclo de conocimiento de las contrapartes, que el marco normativo colombiano nos lo plantea en tres momentos, la relación con una contraparte, que es el conocimiento, su vinculación y su actualización o mantenimiento. Frente a las necesidades hay un riesgo, ¿y el riesgo cuál es? Es que se relajen los controles. Se abre puerta para que entren recursos y frente a las necesidades definitivamente se puede hacer una gorda. Es una situación que es compleja, es un reto para una economía, es un reto no solo para un país como Colombia, sino para un contexto latinoamericano y seguramente empresarial a nivel global. Valdría la pena preguntarse quiénes están en áreas de cumplimiento, en áreas de decisión, gerencia media, gerencia alta, cuál es realmente lo que es el nivel de estrés y de angustia que pueden estar viviendo cierto tipo de organizaciones y empresarios. Es un momento desafortunadamente muy propicio para que esos recursos provenientes de lavado de activos o que se canalicen hacia financiación de terrorismo permeen las organizaciones. Si a eso le sumamos que la tecnología en este momento cobra un papel muy relevante en el día a día de una organización, algunas ya preparadas, otras no preparadas, pero que definitivamente han tenido que dar el paso. Protocolos orientados al conocimiento de los terceros, que implicaba o que implica, porque las normas no nos han dicho nada contrario, la visita, el conocimiento presencial, etcétera. Es factible que cierto tipo de actividades tengan que ser realizadas de manera remota. La pregunta es,
¿Será que en la medida que yo hago esas actividades de manera remota, de manera no presencial, estoy también flexibilizando cierto tipo de controles frente a lo que es el conocimiento de una contraparte? ¿Estoy abriendo parcialmente la puerta para que ingresen cierto tipo de actores o de recursos de dudosa procedencia? Vale la pena revisar exactamente cuál es la situación que hoy están viviendo cierto tipo de organizaciones, por no decir que la gran mayoría de las organizaciones. Pensemos los planes de contingencia y continuidad del negocio. Eso que en su momento se veía como teórico, como que era algo simplemente que tocaba cumplir, y para quienes hemos trabajado en temas orientados a la gestión de riesgo, de sistemas de gestión, es a veces un tema ingrato. ¿Por qué? Porque a veces desde la vista de cierto tipo de niveles gerenciales se ve como un desgaste, como un tema eminentemente burocrático. Y veamos que la realidad que estamos viviendo es que nos está diciendo es que eso es más real que muchas cosas. ¿Quién iba a pensar de pronto en diciembre, en noviembre del año pasado, incluso en enero de este año, dentro de un ejercicio de planeación estratégica, de planeación de las actividades, etcétera, que apenas finalizando el primer trimestre se iba a estar viviendo una situación de estas características? Seguramente muy pocas personas, y si alguien lo hubiese contemplado, es factible que hubiese sido llamado de pronto de paranoico o de loco. Pero miren que la realidad nos está mostrando que es cierto, en la administración de riesgos nada es descabellado. Hoy en día hay incertidumbre, y seguramente esa incertidumbre acompaña también algo que es el miedo a permanecer, el miedo a qué va a suceder mañana. Pensemos en el dueño de una empresa. Es una persona que seguramente no tenía un plan para atender este tipo de situaciones. Y no me refiero al plan de contingencia o la contingencia operacional, que es generalmente como se enfoca una contingencia. Hay contingencias que en estas características está llevando no solo el componente operacional, sino seguramente el componente financiero y de mercado. Un empresario, en algunos casos, se podrá estar preguntando, ¿qué sigue? Y hay una realidad, que los marcos normativos hay que seguirlos cumpliendo. Las leyes hay que seguirlas cumpliendo. Los impuestos hay que seguirlos cumpliendo. De pronto con algunos plazos, etcétera, pero todo sigue normal, menos la empresa en medio del contexto. Frente a esto hay un reto, y ese reto es el de la resiliencia. Es una palabra que cuando uno la analiza trae una definición de la Real Academia Española, que nos dice: es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Uno podría hacer una variante de esa resiliencia y simplemente cambiar una palabra, capacidad humana, por un contexto empresarial corporativo. Y podríamos entonces hablar de una resiliencia corporativa. Y esa resiliencia corporativa nos podría decir lo siguiente: es la capacidad corporativa de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Pensemos en un par, digamos, de situaciones que se hayan vivido, sobre todo quienes podemos estar en franjas de edad de 40 años para arriba. Crisis se han dado varias crisis, no de pronto de esta magnitud ni tan generalizadas como esta, pero para cierto tipo de sectores y empresas han habido crisis muy fuertes, muy bruscas. Pensemos a finales de la década de los 90, la crisis que se dio en el tema hipotecario, en el sector solidario colombiano. Varias cooperativas simplemente desaparecieron, otras tuvieron que consolidarse, evolucionar para seguir. Pensemos en el sector petrolero a nivel mundial, pero sobre todo en el sector petrolero colombiano. ¿Qué pasó? Un sector que era bastante bollante, que era, digamos, bastante robusto, que pagaba bien, invertía bastante y tuvo una crisis. Unos salieron, otros quedaron. Pero en esencia, ¿qué sucede? La filosofía con la cual se plantea una organización, una empresa, es de que permanezca en el tiempo. Seguramente los empresarios, seguramente quienes han estado en gerencia media y alta, han vivido también cierto tipo de situaciones. Y ante eso, pues solo hay un paso, y es sobreponerse a ellas.
que sea doloroso, que sea costoso, que en algunos casos implique así que dar un par de pasos hacia atrás y volver a empezar, eso es otra cosa, pero hay que seguir, porque seguramente van a venir más crisis. Y la historia nos muestra que las crisis cada vez se dan en función de ciertos fenómenos, cada vez con intensidades a veces mucho más agresivas y con líneas de tiempo más cortas. Pero pensemos también entonces aquellas organizaciones que ya hoy en día tienen 50, 60 años, 30 años, 20 años de permanencia en un mercado, ya han vivido otras crisis y han salido adelante. No ha sido fácil. Pensemos casos eminentemente más focalizados, lo que le representa a una organización dentro de un contexto eminentemente individual, por ejemplo, sortear un embargo. Cuando una DIAN, por ejemplo, le hace el embargo de todas sus cuentas, son situaciones muy complejas, dolorosas, son duras, pero son de la realidad y siguen adelante. Tienen que hacer sus acuerdos de pago, ponerse en al día, etcétera. Y aquello que se pensó que era la acabose, realmente a veces lo que hizo fue permitir poner la casa en orden. Es la invitación y es uno de los retos que hay, poner la casa en orden. Y ahí es donde seguramente durante y después de la coyuntura habrá que tomar cierto tipo de decisiones. ¿Cuáles? Tal vez sea el momento de innovar, tal vez sea el momento de compensar ingresos, creciendo en mercados, variando el portafolio, desarrollando líneas alternas, mejorando la gestión de la cartera. Es factible que haya que buscar nuevas fuentes de ingresos, procesos de democratización accionaria, robustecimiento, etcétera. Habrá que de pronto replantear cuál es la estructura de ingresos versus egresos. Preguntémonos quienes hoy en día han tenido que acudir a la tecnología como factor primario para sus operaciones, donde han tenido que virtualizar, donde han tenido que en cierta forma prescindir de una presencia física. Valdría la pena preguntarse si realmente para cierto tipo de roles es necesario tener infraestructuras en arriendo o en propiedad que generan determinados niveles de egresos. Es factible que en función de eso tenga uno que replantear el modelo de operación, entendido como esa estructura y esos procesos que apalancan el día a día de una organización. La tecnología definitivamente ya venía posicionada en ciertos sectores y en ciertos países. ¿Por qué? Porque el mismo mercado los llevaba a eso. Acá simplemente nos está dando un paso forzado que seguramente era de haberlo dado hace muchos años. Ejemplo, la educación. Los modelos de educación a nivel internacional ya venían virtualizados y no por ser virtualizados perdían credibilidad y perdían calidad. Simplemente era una evolución. Es factible que nosotros tengamos que pensar en esa evolución y ver la tecnología ya no como un gasto, sino como un factor diferenciador que seguramente se retorne. Temas como planes de contingencia y continuidad del negocio. La experiencia nos está demostrando que realmente sí hay que utilizarlos y que la contingencia, la continuidad del negocio va más allá de un centro alterno de operaciones, va más allá de un backup, va seguramente también en función de qué, de tener colchones de seguridad en función de los recursos, tener cierto tipo de estrategias que le permitan a una entidad reaccionar y acomodarse rápidamente frente a cierto tipo de fenómenos que toquen sus variables claves, su estructura financiera, su mercado, etcétera. Los planes de contingencia y continuidad del negocio desafortunadamente están muy orientados a un componente operativo y el componente operativo en una escala de componentes es importante, pero hay unos mucho más importantes y que tienen mayor capacidad de desestabilización de una organización. Pensemos en la administración de riesgos. ¿Realmente hay una cultura de administración de riesgos? ¿O simplemente son protocolos eminentemente documentales y técnicos para cumplir requisitos? ¿Qué busca la administración de riesgos? Hay una norma internacional que nos define el riesgo y nos dice es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de una organización. Es factible que tengamos que repensar cuál es el estilo de administración de riesgos y esa administración de riesgos tengamos que articularla en función de los marcos normativos, pero no para cumplimiento. Claro que hay que cumplir, pero las normas van mucho más allá. Es ser viables,
es hacer negocios de manera responsable, es hacer negocios generando valor. Una administración de riesgos que no genere valor simplemente no sirve. El que sea un requisito normativo no quiere decir que sea burocrático, no. Simplemente ahí tendrá el reto, la gerencia, de poder administrar su sistema, de evolucionar. Y por eso cuando se haga un proceso de planeación y de gestión, habrá que pensar cuál es esa capacidad, esa innovación que requiere. Seguramente no va a ser el mismo ejercicio rutinario que se hacía de un fin de semana, en un sitio social muy bonito, muy agradable, donde salían muy buenas ideas, pero que de ahí no pasaba. Es factible que tengamos que ya realmente darle peso a los instrumentos de gestión que existen en el mercado, administración de riesgos, planeación y gestión, y definitivamente todo converge en un sistema integrado. Y un sistema integrado no visto como desafortunadamente también se ve en la práctica, que es un conjunto de documentos y requisitos burocráticos para cumplir una norma o certificarse. Ejemplo en calidad, ejemplo en seguridad, en el trabajo, en temas ambientales, etcétera. Realmente hay que darle el peso y el entendimiento a esos sistemas. Si nosotros miramos, hay desarrollos normativos que están en curso y que se están posicionando contra qué? Temas de corrupción, temas de soborno, y hay que tener la capacidad de hilvanarlos e incorporarlos en la organización, pero sobre todo dándole valor a la organización. La organización tiene que hacer negocios, tiene que ser viable, tiene que ser sostenible y tiene que hacerlo cumpliendo un marco legal. No es excluyente de ninguna manera. Es la mejor de las mezclas. Ser legal, cumplir, generar sus actividades y ante todo generar bienestar. Ese es uno de los retos que es importante empezar a posicionar en las organizaciones y no podemos esperar a que esto pase, porque seguramente si nos esperamos a que esta coyuntura sanitaria pase, muchos habrán quedado fuera de mercado. Para que eso sea realidad, debemos preguntarnos si las habilidades que hoy en día posee una organización son realmente las necesarias para dar ese paso. Cuando hablo de habilidades, no quiere decir que tenga que hacer una remoción de mi equipo en pleno, no, simplemente es pensar en cuáles son esas nuevas competencias, esas nuevas actitudes, esas nuevas metodologías que de manera individual, pero en especial de manera colectiva, deben ser necesarias para que una organización definitivamente permanezca en el tiempo. Crisis, crisis van a venir y seguramente en la medida que tenemos un mundo altamente globalizado, un mundo altamente dependiente de la tecnología. Pensemos y cada uno los invito a que revisemos el concepto de lo que son las fintech, todo lo que es el mundo financiero ya en plataformas transaccionales. ¿Cuál es realmente el impacto de este tipo de tendencias? Que más que tendencias ya son realidades. Y eso claramente nos obliga a evolucionar, nos obliga a dar un paso adelante. Y esos pasos implican cierto tipo de habilidades, cierto tipo de desprendimiento, porque lo que en su momento pudo haber sido bueno, es factible que hoy en día tenga que ser reevaluado, tenga que ser repotencializado. En algunos casos tendrá, como llaman ciertos psicólogos organizacionales, tendrá que ser desaprendido. ¿Desaprendido para qué? Para dar el espacio a que esas nuevas habilidades lleguen. Y esas nuevas habilidades van en todos los niveles de una organización, desde la alta gerencia, la media gerencia, los niveles tácticos, operativos, etcétera. En tema de lavado de activos y financiación de terrorismo, pasa lo mismo. Hay que evolucionar. Es una coyuntura retadora. ¿Por qué? Porque hay necesidades. Y esas necesidades van acompañadas, tristemente, de angustia. Y bajo esa mezcla, necesidad más angustia, se pueden tomar cierto tipo de decisiones irresponsables. No necesariamente porque haya una oscura intención, simplemente porque se pierde la lucidez para hacer un análisis estricto de lo que se debe analizar y se le pueden abrir las puertas a cierto tipo de situaciones que el marco normativo colombiano claramente considera como delito y que no es necesario ser delincuente para cometer el delito. Si yo como empresa, si yo como persona natural, si yo como profesional soy utilizado dentro de esa cadena delictiva,
hago parte del delito. Ese es el reto del punto de vista, y seguramente habrán más retos, pero claramente esta coyuntura de ninguna manera relaja los controles que una organización debe haber implementado para prevenir que recursos de orígenes oscuros entren a la organización a través de las diferentes contrapartes que hacen parte, valga la redundancia, de las día a día de una organización, de sus relaciones de negocio, de sus relaciones comerciales. La invitación es para que revisemos cómo nos estamos preparando como persona natural, como persona profesional, como personas que de pronto somos dueños de negocio, que participamos en las decisiones grandes de un negocio o que asesoramos negocios. Hay que fortalecer esos sistemas, y fortalecerlos implica también evolucionarlos, porque lo que les digo, las normas están y las normas hay que cumplirlas, gústenos o no nos guste. De hecho, son normas muy bien intencionadas. Entonces, lo más bonito de eso es cumplirlas, cumplirlas bien, generando valor. Por su tiempo, muchísimas gracias. Es para la U de Cataluña un placer poder abrir estos escenarios. Los invita a que participen, pregunten, se documenten, y siempre encontrarán en la universidad un escenario donde ustedes puedan acudir. Muchísimas gracias por su tiempo. Creo que queda Tatiana o la persona del área de logística al frente de la charla para el cierre. Muy amables para todos los asistentes. Gracias. Muchas gracias, profesor Leonardo. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto estamos en el momento indicado para responderlas. Sin embargo, el día de mañana les confirmamos que estaremos enviando nuevamente la grabación a sus correos electrónicos para que la conozcan. Y por último, los invitamos a participar de nuestro diplomado en SARLAF. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente.